Doncs, molt bona tarda, diputado al Parlament Europeu, diputada al Parlament de Catalunya, senyores i senyors, amigues i amics. Des de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona és un plaer donar-vos la benvinguda a aquest acte dedicat a una qüestió tan essencial com urgent, la crisi de l'habitatge a la Unión Europea. Permítame comenzar con algunos titulares publicados ayer mismo en varios medios de comunicación. El precio del alquiler en Barcelona, el segundo más alto de Europa en relación a los sueldos. Barcelona, Madrid y Lisboa, donde más parte del sueldo se gasta en vivienda en la Unión Europea. La crisis de la vivienda frena la llegada de trabajadores extranjeros o se puede prohibir la compra de la vivienda para especular. Estos ejemplos reflejan claramente que la vivienda es hoy en día la principal preocupación ciudadana en buena parte de Europa. Y por ello, como no podía ser de otra manera, esta legislatura europea, que irá hasta 2029, será también la legislatura de la vivienda. Por primera vez, la Comisión Europea, el Ejecutivo Comunitario, ha creado una cartera específica de vivienda y energía, y el Parlamento Europeo constituyó el pasado mes de enero una comisión especial sobre la crisis de la vivienda en Europa. Además, por primera vez, el Consejo Europeo incluye en su agenda, precisamente la de hoy y mañana, un punto dedicado específicamente a la vivienda. Se espera que la Comisión Europea presente a finales de año su plan de acción con las líneas maestras de una política europea de vivienda, mientras que el Parlamento Europeo aprobará a principios del año que viene un informe con el objetivo de proponer soluciones para garantizar una vivienda digna, sostenible y asequible. Y el primer borrador de ese informe, que tienen también disponible en nuestra página web, se presentó en comisión parlamentaria el pasado 25 de septiembre. Y ahora, con las enmiendas en estudio, es un momento idóneo para explicarlo y debatirlo. Y es un honor poder hacerlo hoy aquí con todos ustedes. Nos acompaña su ponente, el señor Borja Jiménez Larraz, eurodiputado del Grupo del Partido Popular Europeo, a quien agradecemos sinceramente que se haya desplazado a Barcelona, además recién llegado de Estrasburgo al acabar la sesión plenaria. El señor Jiménez formó parte de la delegación de eurodiputados que a finales de mayo visitó Barcelona y Badalona, en la que fue la primera visita oficial de esta comisión. Y entre otras actividades visitaron la Fundación Habitat 3 y se reunieron con su presidenta, Carme Trilla, a quien también agradecemos su participación hoy. Del mismo modo, contamos con la presidencia de Montserrat Pareja Estagüey, presidenta de la European Network for Housing Research y profesora en la Universidad de Barcelona, a quien también agradecemos muchísimo su presencia. Así que, sin más, cedo la palabra a la periodista Maite Gutiérrez, que ha escrito y escribirá mucho sobre la materia y que nos va a presentar y moderar este diálogo. Muchísimas gracias. Lo has quitado, ahora sí. Bueno, pues eso, gracias a todos por venir. Es un problema que preocupa muchísimo a toda la sociedad y se ha erigido en el gran problema social, ¿no? en la Unión Europea. Fruto de ello, pues es la preocupación común, ¿no? que ha asumido la Comisión Europea y que prepara su primer plan comunitario para abordar esta situación. Hoy el Consejo Europeo pues también ha tratado el tema. El presidente del Gobierno español ha ido a pedir unos fondos, ¿no? que ayuden a pagar la vivienda social. Es un problema también que incrementa los niveles de desigualdad y que compromete el futuro de muchas personas, de las personas jóvenes, y que además alimenta pues discursos populistas que estamos viendo en auge en todos los países de la Unión Europea. Y bueno, para conocer los pasos que se están dando a nivel europeo, pues tenemos, como ya hemos dicho, a Borja, que es ponente del informe de la Comisión Especial sobre la crisis de la vivienda en Europa del Parlamento Europeo. Si quieres, pues ahora nos haces un resumen y un poco de conclusiones del informe. Ahora sí. Pues muchísimas gracias, Maite, muchísimas gracias a SER y a la Oficina de Barcelona del Parlamento Europeo por esta invitación. La verdad es que para mí es un verdadero placer y es la segunda vez que estoy aquí en Barcelona. Vine también para la misión de vivienda, donde también tuvimos la oportunidad de reunirnos con Karma. Y nada, y como estaban explicando, pues es verdad, yo soy el ponente de esa comisión especial que se ha creado en el Parlamento Europeo para abordar la crisis de vivienda. Es la primera vez a nivel europeo, ¿no?, que se ha concluido, ¿no?, que el problema de la vivienda pues podía ser abordado también incluso desde una perspectiva europea. Y lo hacemos en un momento crítico, ¿no?, en el que nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que la vivienda en los últimos 8 años había subido en un 48%, en el caso de la venta, y un 18%
10% en el caso del alquiler. Es decir, es un problema que afecta a España, a ciudades como Barcelona de una manera especialmente intensa, pero que se traslada también al conjunto de la Unión Europea. Y el problema fundamental que nosotros hemos detectado es que existe una clara falta de oferta a nivel europeo. Yo creo que es el factor fundamental que está haciendo que los precios suban de manera desorbitada. Simplemente, yo creo que siempre repetimos, pues yo por lo menos lo repito, pero el caso de España es singular, ¿no? El Banco de España dice que hace falta la construcción de 700.000 viviendas para dar un hogar a todos los ciudadanos que tendrían necesidad. Es decir, es necesario aumentar esa construcción, la renovación de viviendas es prioritario. Y el problema que observamos es que al mismo tiempo que existe esta falta de oferta tan acuciante, la presidenta de la Comisión Europea, en el debate del Estado de la Unión celebrado el pasado mes de septiembre, dijo que en los últimos 5 años había disminuido en un 20% el número de permisos de construcción. Hay algo que no cuadra, algo que no está funcionando claramente. Para esto nosotros en el proyecto de informe que presentamos en septiembre diseñamos un plan basado en 5 pilares. El primer pilar sería el referente a las autoridades locales y regionales. Nosotros tenemos claro que no existe un único mercado de vivienda en Europa. Existen 27 mercados de vivienda con sus diferencias y con sus realidades regionales y locales, y por eso el respeto al principio de subsidiariedad es fundamental, ¿no? La política de vivienda debe seguir en manos de quienes están más cerca, ¿no?, de los ciudadanos y de este problema. Pero al mismo tiempo es verdad que la Unión Europea pues tiene capacidad, ¿no?, para hacer de catalizador, ¿no?, al tiempo que elimina barreras y atrae inversiones, por ejemplo. Nosotros a la Comisión le hemos pedido algunas cosas en relación a esta cuestión, pues por ejemplo, pues publique las mejores prácticas centradas en las zonas despobladas, que presente un plan específico de vivienda para regiones rurales, insulares, ultraperiféricas o transfronterizas, o que simplifique procedimientos y refuerce capacidad de administración digital. El segundo pilar es el que respecta a la oferta. Para nosotros, sin duda, el más importante, ¿no? El que os decía, está subiendo la demanda, cada vez crece la población, están cambiando las estructuras familiares, cada vez vive más gente sola y es obvio que hace falta más viviendas y al mismo tiempo pues disminuyen el número de permisos de construcción a nivel europeo. ¿Cuáles son las razones detrás de esto? Desde nuestra perspectiva hay una serie de razones, que son la escasez de suelo, los largos plazos para la obtención de permisos, la incertidumbre jurídica, los impuestos elevados, el aumento de los costes de los materiales y del coste de la energía, más después de la guerra de Ucrania, la falta de mano de obra y los problemas de financiación. ¿Qué necesitamos o qué es lo que nosotros hemos planteado en nuestro informe? Pues para hacer frente, por ejemplo, a todos estos problemas, digamos, burocráticos o de permisos, planteamos que los permisos de obra se concedan en un máximo de 60 días, con la misma urgencia, ¿no?, que los proyectos en materia de defensa. Que todos los trámites administrativos se digitalicen. Planteamos también, y esta es una propuesta ambiciosa, por lo menos en el ámbito de competencias que tenemos a nivel europeo, que es la puesta en marcha de un plan de simplificación de regulación europea. Y ahí hemos puesto el foco en algunas normativas en materia medioambiental que pueden estar suponiendo una losa o un obstáculo a la construcción, o así nos lo han hecho ver a través de muchas reuniones que hemos mantenido a lo largo de los últimos meses y de la mano también de la Comisión Europea, que estamos también realizando estos trabajos. La Ley de Restauración de la Naturaleza es fundamental que no cree obstáculos adicionales a la construcción y renovación de viviendas. Es necesario simplificar la directiva sobre la calidad del aire y la del agua, la Ley de Control de Suelo, la directiva sobre el rendimiento energético de los edificios. Hay que revisar la directiva sobre eficiencia energética para reflejar mejor las condiciones del mundo real, reducir las cargas administrativas, incluir una exención para las empresas de hasta 50 empleados y facilitar el cumplimiento de los requisitos energéticos en la construcción. Queremos que se incluya una exención de los estrictos objetivos e indicadores establecidos en la directiva sobre aves y hábitats. Básicamente lo que queremos es simplificar en relación a toda esta normativa. Y luego queremos también que se realice una evaluación del impacto para
evaluar los efectos sociales y económicos del ETS2, que es una normativa que está viniendo y que podría suponer un mazazo ya mayor en el sector de la construcción. Garantizar la seguridad jurídica, fundamental desde nuestra perspectiva. No quiero ahora ahondar, seguro que luego se abre un poco más el debate, pero fundamental que se garantice el derecho de propiedad, restablecer la confianza en los ciudadanos. Queremos nosotros que se facilite y se garanticen procesos de desahucio más rápidos contra los ocupantes ilegales. Hablamos también de la posibilidad de impulsar un registro de ocupantes ilegales, pero sobre todo poniendo el foco en esa necesidad de que si queremos tener un ambiente de inversión para hacer crecer en la construcción es necesario y fundamental que haya seguridad jurídica. Tercer pilar, financiación. Bueno, perdón, en el de la oferta voy a hacer también una referencia que es la reducción del IVA, que es una cuestión que para nosotros también es fundamental. Queremos una reforma de la directiva del IVA que permita la aplicación de un tipo superreducido a ciertas actividades a las que actualmente se les aplica un tipo reducido. Por ejemplo, que tengan la consideración de bien esencial el suministro y construcción de viviendas como parte de una política social, tal y como la definen los Estados miembros. La renovación y reforma, incluyendo demolición y reconstrucción y reparación de vivienda y domicilios particulares. Yo sé que siempre que hablamos de construcción y de estos planes para incentivar el crecimiento, hablar de bajadas de impuestos parece siempre positivo, pero nosotros estamos siendo conservadores en este planteamiento y creemos que lo estamos llevando en un territorio controlado y delimitado. Son propuestas razonables. Financiación, perdón, el tercer pilar. Pues ahí es fundamental también para el impulso de esa vivienda pública, para la creación de esos parques de vivienda pública, aún no, desde la perspectiva, por ejemplo, del Partido Popular Europeo, desde mi perspectiva, que sí que consideramos que la financiación pública nunca va a ser suficiente, pues por ejemplo en España, para impulsar esa construcción de 700.000 viviendas, jamás va a ser suficiente. Necesitamos que atraer inversión del sector privado. Sí que es verdad que el sector público pues tiene un papel que jugar y ahí nosotros queremos pues que los fondos de cohesión, como han sido los fondos Next Generation, que se cree entre todos ellos pues de sacar dinero de un sitio y de otro, aun teniendo en cuenta la cantidad de prioridades que hoy asoman a nivel europeo con la defensa, la competitividad, agricultura, cohesión, pero entre todas esas prioridades queremos que desde luego haya un espacio destinado a la vivienda, teniendo en cuenta que es uno de los principales problemas que hoy tienen los ciudadanos. El papel del Banco Europeo de Inversiones también a la hora de garantizar esos préstamos blandos para la inversión en vivienda que tenga un impacto social y básicamente pues también pues como os decía, esto sería la pata pública, pero nosotros también queremos garantizar que el dinero y la financiación llega al sector privado. Ahí es fundamental completar la unión de ahorro e inversión. Y hay una cuestión que también siempre llamamos la atención y es que es verdad que después de la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, yo diría más que fue una crisis financiera, se cerró el grifo y es verdad que los requisitos que hay que cumplir para tener acceso a esa financiación, para construir vivienda, a veces son excesivos. Nosotros no abrimos o no planteamos ni de lejos que se abra el grifo absolutamente, pero quizá alguna flexibilización, y ahí estamos buscando los mecanismos adecuados también de la mano de la Comisión Europea para conseguir, ¿no?, que pueda fluir con algo más de ligereza ese líquido al sector, ese dinero al sector privado para invertir en construcción. Cuarto pilar, la demanda. Como digo, desde nuestra perspectiva, lo fundamental es arreglar la oferta. Si no hay suficiente oferta, por muchas políticas que hagamos para incentivar la demanda, el problema va a seguir siendo el mismo. Pero si actuamos en esa oferta, después vendría la demanda y ahí sí que queremos también poner en marcha algunos planes, como el Plan de Acción Europeo para las Familias, garantizar que el parque de viviendas sea accesible cuando sea necesario para las personas con discapacidad, mayor acceso a viviendas de alquiler y alojamientos para estudiantes, planes específicos. Es verdad que el hecho de que los chavales, bueno, la gente joven, perdón, no se pueda mover a otras ciudades, pues al final supone un lastre también para la competitividad general de la Unión Europea y luego un plan también para luchar contra la situación de las personas que están sin un techo, sin hogar. Queremos que se refuerce el plan de la Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo y
y pedimos que se acelere la aplicación de la garantía infantil europea para abordar el sinhogarismo infantil, para ver cómo lo podemos incorporar. Y el quinto pilar, que sería los datos. Nosotros defendemos que sin datos y sin buena información, sin datos estamos ciegos. Esto es capital y ahí pues le pedimos a la Comisión varias cosas. Primero, la importancia de crear una nueva plataforma digital de la Unión Europea garantizando la interoperabilidad y evitando la duplicación. Queremos que Eurostat recopile, analice y comparta datos sobre viviendas. Y nosotros hemos incorporado aquí también todo lo que respecta a la vivienda o no, mejor dicho, a los alquileres de corta duración. Nosotros ya hemos asumido que la Unión Europea o la Comisión Europea ha anunciado el lanzamiento de esta propuesta para abordar la cuestión de los alquileres de corta duración, que es cierto que en algunas zonas pues, puede tener un impacto también en la oferta, puede tener un impacto también en el equilibrio social de algunas zonas y lo que queremos desde la Comisión Europea y yo básicamente lo que se está planteando es que se establezcan unos mínimos. Ellos son conscientes de que no pueden entrar al detalle en ningún caso y como mucho pues se van a marcar pues las bases o unos límites que no sobrepasar. Mi experiencia a lo largo de estos meses que he estado inmerso en todo este tema de la vivienda y me he reunido con mucha gente, es verdad que cuando hablas de alquiler de corta duración las visiones son completamente diferentes, depende de con quién hables. Es verdad que si hablas en Barcelona, en el centro de Barcelona, pues esto puede estar siendo un problema importante. Si hablas en Teruel, yo soy aragonés, pues la situación es completamente diferente y esto es trasladable también a otros estados. Si hablas en Finlandia con una persona de Letonia, no considera que haya problemas. Por eso sí que creemos que es fundamental que esto se gestione a nivel local o regional. Y lo que ahí también consideramos que es fundamental que se garantice un equilibrio adecuado, porque hay que tener en cuenta también que el turismo pues, tiene un poder importante. En Barcelona representa un 15% del Producto Interior Bruto, en la Unión Europea es un 10% y en España es un 13%. Pero al mismo tiempo que digo esto, digo que sí que es necesario que se regule, que se tomen medidas siempre que sea necesario y que se persiga, por supuesto, a los alojamientos que están en una situación ilegal, que es lo que algunas veces no está pasando. Y ya para concluir, no sé si me estoy pasando. Bueno, pues ya está, pues entonces lo dejo aquí. No, sí, bueno, solamente era un poco ya, pero para contar lo que creo que iban a ser los siguientes pasos. Pero bueno, ya está bien. Vale, de acuerdo, gracias al señor Jiménez. Me gustaría que nuestras dos expertas pues hagan una breve valoración de las ideas que nos ha compartido el eurodiputado y luego ya si queréis pues vamos comentando algunos puntos. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo la invitación a estar en esta mesa porque es un privilegio, porque las reuniones que tuvisteis cuando vino la Comisión de Trabajo pues fueron muchas y nos habéis escogido a nosotros, o sea que es como una deferencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el planteamiento del informe en estos pilares nos parece un planteamiento razonable como base de trabajo y seguramente muchas de las ideas que has expuesto, Borja, pues las compartimos totalmente, ¿no? Pero quizá podríamos hacer alguna puntualización sobre algún aspecto que creemos que en el informe no se acaba de recoger suficientemente y que quizá todavía estaríamos a tiempo. Ya sé que estáis trabajando con muchísimas enmiendas, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá sería también la posibilidad de introducirlas. Uno de los temas que en este caso voy a barrer hacia mi casa es el tema de las entidades sin ánimo de lucro como agentes importantes de la política de vivienda asequible y social en el conjunto de Europa, ¿no? En España es un tejido muy pequeño, en otros países son tejidos muy importantes. Entonces yo creo que un informe de este estilo, de este tipo, que intenta reflexionar sobre el conjunto de la política de vivienda, quizás sí se tendría que reflejar un poco más la importancia del sector sin ánimo de lucro, que está totalmente vinculado a los objetivos de esa política de vivienda. Esto quizá no está suficientemente recogido, aunque
cuando nos reunimos, pues estuvisteis valorando el trabajo que hacemos, ¿no? En el caso de España esto nos interesa muchísimo porque nos interesa potenciar ese tipo de figuras que en otros países pues ya son más habituales y que estamos aquí justo pues naciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vinculación con la política de vivienda a largo plazo, va muy vinculada a este tipo de organizaciones, tanto desde la titularidad de los inmuebles a largo plazo como la gestión a largo plazo va muchísimo más vinculado a las organizaciones que no tienen otro objetivo más que proveer de vivienda respecto de los que, pues, bueno, que tienen legítimamente un afán de lucro en el mercado de la vivienda, ¿no? Entonces, hacer hincapié en esto y encontrar fórmulas de apoyo y de fomento de este tipo de organizaciones nos parece importante, que van desde, por supuesto, ventajas fiscales, ventajas financieras, ventajas urbanísticas, que den una cierta capacidad de potencia a estas organizaciones, ¿no? Este sería un primer tema. Un segundo, también que formaría parte quizá del último pilar del que has hablado, que es el de los datos, es el tema del control del impacto social de las políticas de vivienda. El impacto social medido evidentemente a través de indicadores, quizá nos falta ese feedback de lo que están representando las políticas de vivienda o la falta de política de vivienda en tanto que impacto social, ¿no? Me parece que este también es un tema que hemos encontrado quizá un poco a faltar. Me alegro mucho porque me había apuntado yo el tema del IVA, veo que lo habéis recogido. El IVA súper reducido es una batalla que llevamos desde muchísimos años, sobre todo en el alquiler más social. El IVA, que no es el IVA reducido, acaba siendo un coste que soporta el promotor y que acaba repercutiendo en el alquiler, cuando lo que queremos es hacer alquiler social. Por lo tanto, sí, Europa, y en ese sentido sí que el papel de Europa es fundamental para poder permitir estos tipos súper reducidos, me parece eso clave, ¿no? Tanto en la vivienda más social como en la rehabilitación, que llevamos 40 años pidiéndolo, ¿no? Porque es una medida de fomento, de alguna forma, si no se hace vía fiscalidad, pues se tiene que hacer vía presupuestos para compensar el déficit que se genera, ¿no? Por lo tanto, esto me parece muy interesante que esté recogido, que lo apoyéis, y forma parte de esta idea de lo que es un servicio de interés general, que es el de la vivienda más social y el de la rehabilitación más social, ¿no? Yo creo que estos puntos son los que me parecen más relevantes. Veo que también has comentado el tema del sinhogarismo. El tema del sinhogarismo es un tema que nos debería de preocupar al máximo. En todos los países europeos está creciendo, en Barcelona también, pero es que en otros países con políticas de vivienda más potentes que la nuestra, el sinhogarismo también es una realidad, ¿no? Entonces, es un tipo de política distinto, pero es indisociable de la política de vivienda, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer en este sentido, de encontrar programas específicos de realojamiento del sinhogarismo con todas las nuevas formas de sinhogarismo que estamos viendo hoy, como es, por ejemplo, en el caso de Barcelona y en algunas ciudades de España, la sobreocupación de las viviendas, el alquiler de habitaciones. Esto no sé si en el informe sale o no, pero me parece de una gravedad enorme lo que está ocurriendo con el alquiler de habitaciones, que es una forma de sinhogarismo encubierto, una forma de barraquismo encubierto, donde la gente convive sin comedor, es decir, el comedor se convierte en una habitación más, y es una forma de encontrar una supuesta vivienda porque no se encuentra una vivienda normalizada. Pero eso no es una vivienda, esto es una situación claramente de infravivienda. Esto está creciendo, que va totalmente vinculado a la falta de oferta. Por lo tanto, que el eje de la oferta lo suscribo totalmente, pero es una derivada que vamos viendo cómo nos crece, la de la utilización del alquiler de habitaciones. Y no hablo tanto de regulación del alquiler de habitaciones, sino de cómo podríamos evitar que no se alquilen habitaciones, sino que se alquilen viviendas. Y que la vivienda realmente, el derecho a la vivienda es el derecho a la vivienda, no el derecho a una habitación, ¿no?
Y entonces un punto que hemos comentado antes de entrar y que sé que el Parlamento no es su trabajo, pero sí que supongo y esperamos que el plan europeo de vivienda contemple la necesidad de subvención, o sea, de presupuesto de subvención para la producción de las viviendas asequibles y sociales. Porque si no, aunque removamos obstáculos para la promoción, como tú has comentado, de agilización de trámites, de agilización de procesos urbanísticos, el coste de construcción hoy de una vivienda asequible, una vivienda social a los costes actuales, no encaja con lo que ha de ser el precio de una vivienda social o una vivienda asequible. Es deficitario. Entonces, si aquí no hay una aplicación de recursos públicos que compense el diferencial que no queda cubierto ni en entidades sin ánimo de lucro. Entonces, esas viviendas, aunque hayamos agilizado los procesos, no se van a poder hacer porque no van a ser viables, ¿no? Por lo tanto, sí que necesitamos presupuesto público importante para hacer que esa construcción y esa promoción que hay que hacer se pueda hacer realmente y sea viable con el resultado de asequibilidad, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Carmen. Si quieres, Montserrat. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este debate que, como decía Carmen, es realmente un privilegio tener al reporter del Parlamento explicándonos que se cuece en Luxemburgo. Yo seré seguramente, esto se me oye, parezco una voz de ultratumba, ahora mejor, ¿no? O es que me oigo yo resonar. Bueno, en primer lugar, decir que yo voy a ir por una serie de puntos que de alguna forma, no son tus 5 pilares, pero de alguna forma intentaré conectarlos. Yo creo que hay coincidencias en el informe que se comparten desde la academia, que se comparten desde el sector sin ánimo de lucro, que se comparten desde lo que serían los diferentes niveles de acción política, no solamente a nivel europeo, sino a nivel estatal, a nivel regional y a nivel local, que es que tenemos una situación de escasez de oferta. Y esto el documento lo recoge muy claramente y diríamos que eso es un punto de partida. A partir de ahí, el considerar que la nueva oferta solo va a pasar por la nueva construcción, o como mínimo en el informe, en mi opinión, hay un hincapié fuerte en lo que es nueva construcción y quizá queda algo desfigurado que debe pasar con la renovación del parque. Comparando un poco el informe de ahora con el informe del 2021, en el 2021, obviamente, quien redactaba el informe era otra persona, pero sí que ahí había bastante importancia, se le daba todo lo que era la rehabilitación sostenible, etcétera, ¿no? La parte como más verde de lo que sería esta nueva oferta. Entonces, en mi opinión, comparto totalmente esta idea de que hace falta más oferta. Quizá tendríamos que prestar algo de atención a cómo renovar la oferta existente. En segundo lugar, yo creo que estamos en un momento en donde, y comparto las problemáticas de los colectivos vulnerables, sean el sinhogarismo, sea los jóvenes, pero yo creo que el problema de la vivienda es mucho más amplio. Los sectores que se ven afectados por esta dificultad de acceso a la vivienda va mucho más allá que los colectivos vulnerables, con lo cual entiendo que las medidas que de alguna forma tienen que favorecer el acceso a la vivienda tienen que ir más allá de lo que es proveer vivienda social. Hemos de ser más creativos en cuanto al proveer de vivienda asequible. ¿Cómo se puede hacer? Es evidente, y en esto enlazo con lo que decía Carmen anteriormente, que la cuestión financiera, que sería mi tercer punto, la cuestión financiera es importante. Y ahí tenemos una situación que es muy compleja porque sabemos que los costes de la vivienda han crecido, porque hay diferentes tipos de promotores de vivienda y ahí creo que también desde el Parlamento se tendría que recoger esta dificultad de qué va a pasar, cómo se va a financiar
la nueva oferta o la renovación de la oferta que se pretende. Y ahí creo que hay un problema, no es un problema. O sea, sabemos que el paraguas del Parlamento lo que hace es dar unas indicaciones, pero sabemos, y esto quizá también es una pregunta, ¿no? Sabemos que desde la Comisión Europea se está elaborando, tenemos un comisario de vivienda, se está elaborando un informe, hay una task force de expertos que están trabajando, que además es curioso porque tenían el deadline para el año que viene y de golpe les han puesto el deadline para noviembre para realizar, ¿no? Que es curioso porque normalmente siempre pasa al revés, todo se pospone, pero aquí no, aquí realmente la urgencia es evidente y es muy importante. Pero hace también 4 días y esto lo has dicho hoy y lo pone en el informe, hablas del principio de subsidiariedad, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento, y esto vendría como, no sé si es mi cuarto punto ya, cuando hablamos de gobernanza, ¿no? Esta articulación de los diferentes niveles de gobierno, pero también las diferentes unidades, ¿no? El Parlamento, la Comisión. El otro día todos veíamos en la televisión cómo los alcaldes habían ido a... Hoy también tenemos peticiones, pero los alcaldes, el alcalde de Barcelona, la alcaldesa de París, estaban de alguna forma diciendo que las ciudades tenían que ser de alguna forma el referente para proveer de mayor vivienda, ¿no? Y de hecho, el Housing for All, que es este documento que se está haciendo, pues que se está promoviendo desde el ámbito local, bueno, ahí para mí creo que de alguna forma, si consideramos que el planeamiento es el que al final del día va a proveer de mayor o menor suelo, cómo recogemos para los gobiernos locales esta necesidad de ser capaces de ser actores con fortaleza, ¿no? De ahí que conectando la financiación de los gobiernos locales, cuando vinieron los Next Generation, lo comentábamos el otro día, los Next Generation generaron en algunos ayuntamientos grandes dificultades de gestión, no podían. Bueno, ¿cómo nos imaginamos? Porque al final del día la parte financiera, ¿no? Desde Europa, si pasó con los Next Generation, ¿por qué no podemos tener unos Next Generation para vivienda, ¿no? ¿Cómo podría esto, de alguna forma, determinar acciones de ámbito local? Hay una cosa que sí que quiero decir, porque estoy totalmente de acuerdo, que es la necesidad de los datos. Y los datos son fundamentales. Bueno, yo me dedico a trabajar con ellos y la verdad es que no es fácil trabajar con los datos disponibles. Lo ha dicho Karma, pero yo quiero subrayarlo. Creo que hacen falta mayores indicadores para constatar que estamos consiguiendo los objetivos. O sea, si estamos hablando de mayor oferta, pues bueno, ¿cuál es el objetivo de número de viviendas a construir? Claro, evidentemente esto tiene que ir bajando a diferentes niveles de gobierno, pero ¿cuál de ellas tiene que ser rehabilitada? ¿Cuál ha de ser vivienda nueva? ¿Cuál ha de ser asequible? ¿Cuál ha de ser social? Y creo que, de alguna forma, en el informe que se nos ha pasado como preliminar, hace falta recuperar esta parte, diríamos, de asegurar que el problema de la vivienda es un problema que es fundamentalmente de asequibilidad y generalizable, social, obviamente. Pues bueno, como eso lo traducimos con indicadores. Tengo muchas más cosas, pero me parece que, dado el tiempo que es y que además es más interesante el diálogo que yo me dedico aquí pues con esto lo dejaría dicho. Gracias, Montserrat. Yo quería abrir un poco el debate preguntando, al final, son los estados los que tienen la responsabilidad sobre vivienda y las competencias, quería decir, sobre vivienda. Entonces, ¿qué margen de actuación tiene Europa? ¿Cómo puede regular, cómo puede ayudar o qué puede hacer para influir en solventar el problema de la vivienda? Sí, ahora creo que sí. Pues yo creo que es más o menos lo que he tratado de ir exponiendo. Sí que es verdad que con este informe que nosotros hemos preparado, hemos presentado, que lo que sí que quiero señalar es que el proyecto de informe que conocéis, el de septiembre, es un informe que marca las líneas generales, lo que es el enfoque que le hemos querido decir y donde queremos que ahora se mueva y circule el debate.
pero la realidad es que marca unos mínimos. Nosotros ahora hemos presentado 315 enmiendas como Partido Popular Europeo y se han presentado un total de 1.600 con 600, con lo cual, pues bueno, a lo largo de los próximos meses va a haber un proceso de negociación en el que tendremos que ir buscando compromisos, ¿no?, para alcanzar un texto pues que pueda ser aprobado por el Parlamento. Y cuando me hablas de los temas, pues es una de las cuestiones fundamentales, porque con ese informe planteamos recomendaciones a los estados, a los entes locales y a las comunidades autónomas. Esa es una de las vías, pero la fundamental desde mi punto de vista, porque eso luego puede quedar en el aire, es hacer o tratar de intervenir en políticas netamente europeas que pueden estar afectando a la vivienda. Y ahí, pues fundamentalmente yo creo que ese plan de simplificación para reducir la burocracia, los permisos, yo creo que es algo que se puede gestionar a nivel europeo cuando hablamos de esa normativa europea, de hacer esa evaluación de normativa que pueda estar siendo una losa en el sector de la construcción privada y social. Cuando hablamos también, por supuesto, de financiación, la financiación, pues los Next Generation ha llegado dinero para vivienda, pero lo que nosotros aspiramos es que haya un fondo propio entre todas estas nuevas prioridades que hay que se pueda destinar a vivienda. Esa es una realidad. Esas serían dos políticas claras, ¿no?, con las que poder intervenir de una forma directa en políticas europeas. Perdona, y ahora que O la reducción del IVA, por ejemplo. La reducción del IVA es una política que se tiene que decidir a nivel europeo. lo comentabas ahora y lo decían también tanto Carme como Montserrat, ¿veremos unos fondos específicos para vivienda comunitarios? Estamos esperando ese plan de vivienda que presentará a final de año la Comisión. ¿Crees que lo veremos ahí? ¿En el próximo presupuesto europeo veremos unos fondos específicos? ¿Es posible? Pues el diseño del nuevo marco financiero plurianual está siendo algo parecido a los Juegos del Hambre. Han surgido, es una realidad, hay muchas prioridades, pues a las clásicas y que son los pilares de ese presupuesto, que es la política de cohesión y la agricultura, pues ha surgido la competitividad, ha surgido la necesidad de invertir en defensa, la vivienda. Pues entre todo esto, ya no sé si seremos capaces de aumentar o de buscar mucho de nuevo fondo, pero lo fundamental es que sí que se comprime y que haya un fondo específico destinado a vivienda. No sé cuál será la cantidad, pero sí que aspiramos a algo así. Luego también, perdón, como decía Karma, es fundamental también todo el papel del Banco Europeo de Inversiones o instituciones similares e incluso la posibilidad también de que se abran líneas de financiación avaladas por la Comisión Europea, que esto ya lo está planteando algún grupo político. Es algo que lo tenemos que estudiar, analizar, ver también si es viable, si es posible, pero quiero decir, hay opciones encima de la mesa. Bueno, en este aspecto que me parece fundamental de la necesidad de los fondos públicos para hacer viables las operaciones que no son viables per se, efectivamente hay mecanismos financieros que pueden sustituir la subvención pública. Hay mecanismos de financiación soft, digamos, y de financiación a largo plazo, que quizá también sería una reflexión a hacer desde el Banco Europeo de Inversiones y es decir, que no sea tan imprescindible la subvención presupuestaria, sino que los mecanismos de financiación sean más adaptados a la realidad de lo que es, sobre todo cuando hablamos de alquiler. Si hablamos de viviendas de compra-venta es otra historia. Pero cuando hablamos de alquiler, que hay esa inversión a largo plazo, pues ahora mismo en Cataluña el plan 50.000 del presidente de la Generalitat se basa en una financiación del Instituto Crédito de Finanzas de Cataluña, el ICF, que precisamente está pensado para que eso sea viable sin subvención. Entonces, todo esto son reflexiones que se pueden hacer cuando tenemos problemas, digamos, de carácter presupuestario, ¿no? Pero quizá sería un tema también a introducir. Y solo una cosa fundamental que se puede también articular a nivel europeo es todo lo que respecta a esa financiación privada, porque el cierre del grifo del que hablaba después de la crisis del 2008 se produjo a nivel europeo con los reglamentos de la regulación de Basilea, que no la queremos tocar porque podría afectar a la estabilidad financiera. No estamos para afectar a la estabilidad financiera, pero sí que si se pudiese buscar alguna fórmula para flexibilizar algo y llegase más dinero al sector privado, pues también sería mejor. Quizá por
por intentar clarificar, ¿no? Porque estamos hablando de nuevas fuentes de financiación. De hecho, haciendo un poco el estudio de cuáles son las posibilidades para la Unión Europea para ejercer y hacer política de vivienda, está claro desde el Parlamento que se dice, no, la política de vivienda, las competencias siguen estando en los Estados, pero yo creo que sí que hay un margen, o sea, al margen de lo que sería proveer de fuentes de financiación. Yo creo que sí que hay un margen para mejorar esa gobernanza, ¿no? Es decir, para aquello que está funcionando desde Europa se puede apoyar. Se ha apoyado en otras políticas de cohesión territorial, qué sé yo. Ahí hay un montón de ejemplos en donde la Unión Europea lo que puede hacer es diseñar políticas con eso no digo que no tengan que llevar financiación, pero que sí que de alguna forma pueden ayudar a aquello que ya existe, aquello que de alguna forma está funcionando en los diferentes Estados miembros. Y yo insisto con el tema del ámbito local, ¿no? Yo creo que tiene que haber una mayor conexión entre el ámbito europeo y las ciudades. Al final del día son ellas las que se encuentran con los problemas cara a cara. Simplemente quería comentar esto. Sí. Cuando hablamos de crisis de la vivienda en Europa, hay que tener en cuenta los estados tienen problemas muy diferentes, situaciones muy, muy diferentes, pero ¿hay alguno que lo esté haciendo bien? Podemos encontrar, mira, este país lo están haciendo bien. Pero no lo está haciendo bien, lo hizo bien. O lo hizo bien. Y tienen políticas en las que podemos inspirarnos. Bueno, pero yo creo, perdón, porque, bueno, justamente con los estudiantes siempre hablamos de que Austria y Viena en particular, ¿no? Claro, es que es el buen ejemplo, claro, pero no es una cuestión de hoy, es una cuestión de que cuando pensaron en la idea de lo que era vivienda social, pensaron que era una vivienda social para toda la vida, no era una vivienda pues para 15 años durante un tiempo y después pasaba al mercado, o era no. Y esto de alguna forma ha crecido y ha mejorado, porque cuando no tienes que construir más vivienda porque ya la tienes, pues puedes dedicar esa parte del presupuesto a mejorar el stock que ya tienes, ¿no? Entonces, claro que hay ejemplos de gente que lo está haciendo bien y este es un caso, pero habría otros, ¿no? O sea, después incluso es una cuestión filosófica, ¿no? No sé si ahora en un país como España nos podemos plantear esta idea que tenían los suecos de que todo el mundo tiene derecho a la sanidad pública, a la educación pública y a la vivienda pública, ¿no? No sé si ahora estamos a esas alturas, pero de hecho en algún momento, porque las buenas prácticas a veces son históricas, no son del presente, en el caso de Austria. Bueno, andaban. Por supuesto que el caso de Viena siempre es el caso, digamos, extremo, pero es un caso muy particular. Pero en Francia se hace una política de vivienda brutal, en Alemania también, en el Reino Unido, en los Países Bajos, con un presupuesto público 5 veces superior, bueno, mucho más que el que tenemos aquí. Y sin embargo, en este momento, la crisis de accesibilidad a la vivienda está afectando a todos los países. Con lo cual hay una preocupación de fondo. Bueno, esto, aunque la política sea muy potente y los parques públicos sean muy potentes, el mercado está produciendo ahora unas disfunciones en todos los países, ¿no? Bueno, yo lo que pasa en Alemania y en Francia no lo sé. En España, yo creo que dentro de ese marco general de Europa que está llevando a esa reflexión del Parlamento y de la Comisión, que no había ocurrido nunca y por lo tanto que es una buenísima noticia, dentro de ese marco, España estamos en una posición mucho peor que el resto, porque tenemos un crecimiento demográfico muy superior al resto de países, crecimiento además de carácter migratorio. Tenemos 15 años en los que no hemos hecho nada, no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, estamos arrastrando unos déficits y unos problemas del siglo XX, pero también del siglo XXI, de la burbuja y de la resolución de la burbuja, que no hemos resuelto. Hemos pasado una crisis tremenda de carácter social y de carácter de vivienda que llevó a la paralización del sector de la construcción y de repente, cuando necesitamos vivienda, necesitamos emanciparnos, necesitamos dar vivienda a los que están viniendo de fuera, pues eso nos ha desbordado totalmente, ¿no? Entonces ese crecimiento demográfico, sobre todo en otros países, no está siendo tan fuerte. Pero aquí está siendo muy fuerte, muy importante. Entonces, claro, y luego, además, evidentemente, tenemos menos instrumentos para hacer frente a esto que los que tiene Francia, o los que tiene Alemania, o los que tiene Viena, porque no los tenemos. Por tanto, nuestra situación
Y yo creo que es especialmente dramática dentro del conjunto de la Unión Europea, ¿eh? Especialmente dramática. Y entonces, bueno, exige, nosotros tenemos que pediros mucho más a nivel europeo, que nos ayudéis mucho más, porque seguro que estamos en términos comparativos en peor situación. Las dificultades del sobrecoste en alquiler es de los más altos de Europa, el parque público es el menor de Europa, es decir, los indicadores son muy tremendos en nuestro caso. Sí, no, simplemente acompañar a lo que estaba diciendo Carmen, que precisamente ha sido lo que a donde nos ha conducido la historia. Claro, todo el mundo, o todos los países en la Unión Europea, y lo hablo desde esa condición de tener un poco esa visión más europeísta del problema de la vivienda. El problema existe en todos lados, pero los puntos de partida son diferentes, ¿no? Entonces, en nuestro caso, precisamente, nuestro punto de partida ha sido un sector muy reducido de vivienda pública y además ahora en estos momentos es un tema que no hemos hablado y además sería interesante hablar del régimen de tenencia, porque Carmen ha hecho una pequeña referencia al tema del alquiler, pero creo que hay poca referencia al tema de la tenencia, de si hemos de orientarnos a vivienda asequible en propiedad o a de ser vivienda en alquiler. Pues creo que ahí también hay algo que trabajar, ¿no? Pienso. Pero bueno, en resumen, las condiciones, dijéramos, históricas nos llevan a eso, a que haya una diferencia clave. Pero hoy la privatización de las viviendas cooperativas, la reducción del stock asequible, esto está pasando en toda Europa y ese es el problema. Y vuelvo a insistir, y perdonad, pero ya no estamos hablando únicamente de colectivos muy específicos, sino que el problema es mucho más generalizado. Ya no solamente es vivienda pública social para el colectivo vulnerable, no. Estamos hablando de un segmento de la población muy amplio afectado por esto, aquí y fuera. No, simplemente cuando comentábamos los ejemplos de algunos países, sí que hay países o ciudades o regiones que están tomando medidas que han sido llamativas, ¿no? y que ahora nosotros con el problema que tenemos aquí, pues entran en el debate público. Por ejemplo, las restricciones que ha habido a la compra de extranjeros en Canadá, en algunas regiones de Canadá. Eh, esta semana aquí en Cataluña se ha puesto el ejemplo de Ámsterdam con el tema de la compra especulativa, que ayer el presidente de la Generalitat dijo que estudiará si se puede limitar aquí en Cataluña. ¿Estas experiencias funcionan? ¿Son replicables? ¿Son útiles? La Comisión Europea también está hablando de regular los alquileres vacacionales de temporada. ¿Se tiene que regular en este sentido? Bueno, Borja, tú ya has hablado de alguna regulación que te parecía bien, ¿no? Yo creo que el alquiler de temporada, alguna cosa habrá que hacer para... Yo creo que el alquiler de temporada en el fondo se parece mucho al alquiler turístico y en el alquiler turístico estamos regulando. Entonces el alquiler de temporada, pues quizá también un sistema de... Yo lo voy diciendo, nadie me hace caso, pero da igual. Un sistema de licencia, o sea, licencia de actividad para hacer alquiler de temporada, igual que en el alquiler turístico, pues es una fórmula. Pero bueno, es igual, esto es un tema discutible, pero el alquiler de temporada está siendo utilizado evidentemente como un fraude de ley para hacer alquilar a personas que lo que necesitan es una vivienda de 5 años o de 7 años, pues darle la vivienda de un año, porque sí, pues bueno, de aquí a un año ya veremos qué pasa. Y como hay esta escasez brutal de oferta, pues la persona lo acepta y no hay una igualdad de trato, digamos, en este terreno, ¿no? Se ha abierto ese melón no lo teníamos, el alquiler de temporada ha existido siempre y no había ningún problema, es decir, que el alquiler de temporada tenía su sentido y ahora está siendo utilizado como una válvula de escape para el control de alquileres y sobre todo para el control de temporada, de duración de los contratos, ¿no? Bueno, evidentemente algo habrá que hacer. Otra cosa distinta, esto es en el mercado del alquiler, el otro tema es en el mercado de la compra. Entonces habrá que definir muy bien qué se entiende por compra especulativa. Porque claro, la compra para uno mismo está claro, pero ¿por qué no la compra de una vivienda para alquilarla?
Eso, si el alquiler es un alquiler controlado. Es decir, que entonces la compra de una vivienda para alquilarla es especulativa. Una pregunta. ¿Cómo necesitamos más vivienda de alquiler? Si la necesitamos, una vía posible es la del inversor que compra para alquilar, que es lo que ha sido siempre, porque el parque que tenemos de alquiler es de eso, de pequeños inversores que han tenido unas cuantas viviendas para alquilar. Claro, si presumimos que todo esto es especulación y que todo esto hay que cortarlo, estamos en un terreno. Pero en este terreno entonces estamos claramente discutiendo cómo aumentamos la oferta de alquiler, cómo la aumentamos. O sea que yo creo que esto no tiene nada de fácil, nada de fácil. Sí responde a una preocupación profunda y lógica, que es que los precios son insoportables. Claro, cuando los precios son insoportables, se nos ocurren ideas, digamos, muy desesperadas, ¿no? Yo creo que hay que ir a la base del problema. La base del problema es que no tenemos suficiente oferta y que hay que incrementar la oferta y además dar garantía de esa oferta. Y hay un tema que no hemos comentado antes cuando hablabas de la seguridad jurídica, Borja, que tú la seguridad jurídica la planteabas en términos de las ocupaciones, de los desahucios, etcétera. Yo creo que hay un tema que preocupa fundamentalmente y también al sector financiero, que es la solvencia en el caso del alquiler, la solvencia de los inquilinos. Es decir, un sistema de garantías de la solvencia no solo facilitaría, digamos, a los inversores, estimular a los inversores a que se pongan en el alquiler, sino también al sector financiero. Porque es que el sector financiero privado, en España por lo menos, no financia alquiler. No financia alquiler, no le interesa en absoluto. Nosotros estamos financiando todos con el ICF, porque el sector privado financiero, el alquiler, no le interesa. O sea, ese grifo que se cerró en venta está empezando a abrirse, pero en alquiler es cero. Y uno de los elementos es el supuesto riesgo que supone el alquiler, el riesgo de posible impago. Entonces, este sistema, un sistema que lo estamos pidiendo en el Plan Estatal de Vivienda que está trabajando el Estado español 2026-2030, hay un capítulo dedicado precisamente a dar algún tipo de garantías a los inversores y a los que ponen vivienda en alquiler ante situaciones de vulnerabilidad, ante situaciones de dificultad de pago, ¿no? Yo creo que esta reflexión se tiene que poner encima de la mesa y forma parte de la seguridad jurídica. Yo, añadiendo esto, pienso precisamente que esas garantías, que además me parecen necesarias, precisamente es ahí donde el sector público tiene un papel importante, que puede hacer de garante de estos potenciales impagos. Hay un tema, porque hablábamos de la compra especulativa, también podríamos hablar de la venta especulativa, ¿no? Es decir, por una serie de circunstancias tenemos una especie de reacción ante la aparición de fondos, ¿no? Pero los fondos de inversión no son malos en sí mismos, no tienen por qué. Los fondos de inversión pueden perfectamente comprar vivienda en alquiler, como decía Karma, e incluso pueden llegar a eso que se dice hoy de un beneficio razonable, más allá de lo que sería un beneficio de mercado, más allá o menos allá. Con esto, ¿qué quiero decir? Muchas veces, y esto lo hemos dicho con Karma muchas veces, la impotencia del sector público cada vez es precisamente por el tema financiero, pero también por la escala, ¿no? Yo creo que esta relativa impotencia del sector público, cada vez, al menos en un país como el nuestro, cada vez es más evidente que necesita del apoyo del sector privado, ¿no? Y también del sector sin ánimo de lucro, y generar eso que también en otros países funciona de una forma como bastante más automática que aquí, que es colaborar, cada uno aportando su experiencia. El tercer sector, pues con la experiencia de la gestión, el sector privado con los fondos financieros, el sector público, pues a lo mejor proveyendo, dando suelo o financiando o ayudando a la financiación del mismo, y después todas las fórmulas que la creatividad permita, ¿no? Pero creo que en el futuro no nos podemos imaginar una solución al problema de la vivienda que venga de un único flanco, ¿no? Con lo cual tú has empezado hablando de los fondos y yo creo que demonizar a los fondos no tiene demasiado sentido. En todo caso, algunas veces sabemos todos,
podemos poner nombres y apellidos, esos fondos lo que han generado ha sido una mayor disrupción y una mayor distorsión en un mercado ya dañado por sí mismo, ¿no? Entonces eso es lo que no se desea. Pero por otro lado, insisto que el tema de la tenencia es algo que debería ser más, reflejarse más. Vale. No, sí, pues yo coincido con lo que dice Montserrat, de que al final es verdad que las soluciones tienen que venir de distintos flancos y por eso soy optimista, en cierto modo, también cuando ahora me enfrento a esta negociación, en el sentido de que es verdad que desde la perspectiva del Partido Popular Europeo, una visión más liberal, ponemos el foco en algunas cuestiones, pero al mismo tiempo hay algunas que creo que pueden ser complementarias desde otros grupos de la izquierda, siempre que se busque un equilibrio adecuado. Cuando hablamos del alquiler de corta duración, ya lo he dicho, hace falta orden, pero también buscar un equilibrio sabiendo, ¿no?, la importancia y la repercusión que puede tener determinadas medidas. La limitación de precios, que es una medida intervencionista que se ha adoptado aquí en España, en Cataluña en concreto y en Barcelona, pues todo parece indicar que no está funcionando correctamente, que está expulsando vivienda de la oferta. No quiero ahora aquí entrar en un... Pero bueno, que incluso la Comisión Europea pues ha emitido ahora un informe con esta narrativa. Me ha gustado también escuchar que es verdad que cuando se compra viviendas, pues no tiene por qué ser negativo. Puedes comprar una vivienda y ponerla en alquiler, pero sí, incluso los grandes fondos generalmente quieren optimizar el beneficio y lo que hacen es comprar viviendas, pero luego pues las arreglan y las ponen en el mercado otra vez y forman parte de la oferta. Entonces, en ese sentido, no deberían de resultar un gran problema. Y sí que tenemos luego el modelo de éxito que se ha hablado mucho de Viena, que es verdad que es un modelo que ha funcionado, se empezó hace un siglo, hace 100 años, y que, claro, que se contrapone de forma radical con lo que hay en España, que tenemos un parque público pues de un 2%. Ahí está el gran debate, ¿no?, que tú lo ponías, yo creo, sobre la mesa, de cuál tiene que ser la tenencia, el modelo a adoptar. En España se está extendiendo, ¿no?, la necesidad de impulsar esa vivienda de alquiler asequible. Y desde la perspectiva del Partido Popular Europeo, yo creo que es importante que se tenga también como que ese parque público que pueda existir, que pueda ser permanente, sea con un enfoque también temporal. Es decir, pues los jóvenes cuando salen tienen un problema para acceder a la vivienda en un primer momento. Las personas más vulnerables, las personas o profesiones esenciales en zonas turísticas, por ejemplo, pues en mi comunidad en Aragón, las zonas más turísticas, pues están haciendo vivienda para los médicos, para pagar un alquiler en esos territorios. Pero instalar o establecer un parque de vivienda pública para que los ciudadanos vivan toda su vida en esa vivienda pública, desde mi perspectiva, pero ya es una cuestión más ideológica, no me gusta del todo, ¿no?, hacerlo dependiente del Estado, aunque sí que soy partidario de que exista ese parque de vivienda pública y está en un 2% y que se haga crecer, porque es verdad que hace falta. De acuerdo. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. No sé si hay alguien. Adelante. Hola, buenas tardes. Agradezco el esfuerzo de todos los ponentes presentes para la propuesta de la Comisión Europea. Yo te voy a hacer una pregunta, Sí, claro, por supuesto. un poco indiscreta. Si no la puedes contestar, no la contestes. La Unión Europea es un conjunto de países. Este conjunto tiene estados más eficientes y estados menos eficientes. Los estados menos eficientes, seguramente, al menos en el sector de la vivienda, vamos a dejar otros sectores, nosotros estamos entre ellos, un estado que ha hecho unas políticas penosas en los últimos, no sé, muchos años, como mínimo 20, o ninguna política, quizá sería mejor. Una inversión ridícula en los últimos 20 años, una problemática que hemos solventado mal en la salida de la crisis de la vivienda, pero esto no ha pasado en todos los lados, es decir, no todos los países han sido tan malos en la ejecución en la resolución de sus problemas. Entonces, en los 27 países, ¿cuál es de alguna manera, la
la interpretación que hacen los países más eficientes de la deficiencia de los demás. Es decir, están dispuestos a soportar económicamente lo mal que lo hacemos, para decirlo de una manera cruda. Bueno, pues yo creo que este es relacionado a la política de vivienda, es posible que se haya hecho mal a lo largo. Hay una realidad, y es que el modelo de protección oficial que ha imperado aquí en España, pues es verdad que es una vivienda que luego ha pasado al mercado libre, pero que al final ha dado también acceso a vivienda a muchas personas que tenían problemas. Son 4 millones de viviendas las que se han construido, que en su momento tuvieron un papel y que dio acceso pues, a unos mejores precios a ciudadanos para acceder a la vivienda. Respecto a si el resto de estados, es verdad que el problema es muy generalizado, como digo, está en todos los países una situación bastante complicada. España, desde luego, pues sí, es verdad que está en una situación más complicada si cabe. Y yo creo que eso fundamentalmente lo enfocaría en la parte de la financiación, la parte de los fondos europeos y, pues bueno, pues la Unión Europea en estos casos, pues ahí hay un debate, sí. Ya te digo que uno de los grandes debates ahora pues va a ser el del marco financiero plurianual y hay gente pues que a nivel europeo no llegan a ver que el dinero tenga que invertirse en vivienda o en políticas de cohesión. A una persona de Países Bajos pues le empiezas a hablar que nosotros los fondos de cohesión y que queremos dinero para vivienda y demás, pues no lo llegan a ver. Los alemanes pues quieren que el dinero se destine a competitividad o a defensa. Entonces pues sí, quiero decir, eso forma parte ya pues del día a día de Europa, en el que hay distintas prioridades y para cada uno pues son unas. Y nosotros desde luego pues que vaya más dinero a los fondos de cohesión ha sido fundamental durante muchas décadas. Y a día de hoy, pues que haya dinero para vivienda, pues tiene pinta que también lo va a ser. Muchas gracias. Bueno, a mí me han gustado mucho todas las intervenciones y además conozco bastante la problemática y el tema porque lo he intentado estudiar un poco, pero bueno, cada día aprendes cosas nuevas. Yo la verdad es que también sales un poco frustrada cuando oyes la situación. Esta es la realidad, ¿no? Porque ves que se está poniendo a trabajar, pero que hay problemas de financiación, que los bancos también tienen sus reticencias, que al final estas políticas te llevan a un extremo de intervencionismo sin querer, pero te ves a veces obligados a intervenir en la propiedad privada y a veces no sabes si es peor el remedio que la enfermedad, pero esto te lleva. Yo lo que quiero preguntar son dos cosas. Cuando hablamos constantemente del tema de las trabas administrativas, de la complejidad para poder tener una licencia de obra, por ejemplo, cuando hablamos de las problemáticas para hacer un cambio de suelo, ¿no? De un suelo a otro, ¿esto es un problema de la Comisión Europea? Pregunto, porque a mí a veces yo creo que en este debate la gente no acaba de entender si el problema es que tenemos una Comisión Europea que no para de regular, que no para de regular, que no para de regular y que nos encontramos las personas, los empresarios, con una carga y unas servidumbres de cumplimiento muy, muy duras, o realmente es que los propios gobiernos pues realmente nos han metido en una esquizofrenia normativa, porque es que realmente es fuerte, que ya no sabes muy bien. Es que me gustaría saber de dónde sale, porque esto se hace frecuentemente se habla de esto. Y luego yo también quería comentar otro tema respecto a la temporalidad, ¿no? Al short-term rentals, ¿no? Un poco a esta situación. Claro, hablamos de la posibilidad de poner una licencia para los contratos temporales, pero bueno, de nada sirve porque total, aquí deciden eliminarte la licencia como se ha decidido en relación a los pisos turísticos, con lo cual no sé para qué vamos a poner una licencia si igual la vamos a quitar dentro de 3 años. Son más cargas, es más... Lo digo un poco porque al final uno tiene que ser un poco coherente en las cosas que se establecen. Sí, soy José María Font y hablo desde la Confederación de Cámaras de Propiedad Urbana. Soy el responsable de España y me gustaría hacer una pregunta dirigida a Borja.
Yo he tenido la oportunidad de ver un poco, hablar con compañeros tuyos en Europa y también ver diferentes situaciones en los países nórdicos, en el sur de España, en el sur de Europa. Y es una realidad que el norte de Europa es totalmente diferente al sur. Tenemos una problemática muy crítica, tenemos una bomba de relojería tremenda, porque por un lado el país va bien, el señor Sánchez no hace más que ofrecer una imagen de España fantástica, pero tenemos realmente una bomba de relojería porque no me gusta decirlo, pero parecemos la tribu de Pancho Villa, en el sentido de que cada autonomía sigue políticas diferentes, aquí se aplican unos criterios, en Madrid se aplican otros, en Andalucía se aplican otros, no hay una única política cuando el problema de vivienda es un problema nacional, lo tenemos todos. Entonces, una pregunta que me gustaría dirigirte es, ¿hasta qué punto no se puede hacer un gobierno, una gobernanza que se habla, de forma que hayan unas ciertas normas de oro que se cumplan, plazos para cumplir en la vivienda, normativas estrictas que en el tema de la ocupación, hacer normas o acciones orientadas a recuperar la confianza del mercado, que es lo que se ha perdido. Aquí nos decimos que no hay oferta, pero es que no hay oferta porque es que en la mayoría de los asociados que tenemos nosotros están asustadísimos con alquilar los pisos. Prefieren venderlo o guardarse el dinero para una posible inversión de comprar un piso y poner de alquiler, cuando su filosofía toda la vida había sido esta. El otro día estaba hablando con una persona del ministerio y me explicaba las estadísticas del ministerio sobre el porcentaje de personas que tienen entre 2 y 3 viviendas en propiedad alquiladas. Es bestial, estamos hablando de por encima del 80%. Entonces, no es un problema de propietarios ricos y inquilinos vulnerables. Estamos hablando de que hay una masa social intermedia que no está activada, que está en posición negativa y que tiene una falta de confianza brutal. Esto no lo vamos a arreglar con inversión pública, se tiene que arreglar con pública y privada y muchos pequeños que son capaces de movilizar mucha vivienda de forma mucho más rápida. Europa no puede entrar aquí. Gracias. Soy Óscar Gorria, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Yo me pregunto si las ciudades tienen límite. ¿Pueden crecer de forma ilimitada? ¿Pueden ir absorbiendo más población porque tienen límites físicos? Y si ampliamos estas ciudades y no pensamos en vivienda, pero no pensamos en infraestructuras, ¿este crecimiento será sostenible? Y también me pregunto si es sostenible el modelo económico de las ciudades. Por ejemplo, una ciudad como Barcelona, donde tenemos una industria turística muy importante, pero que requiere mucha mano de obra y mucha mano de obra que tiene que importarse y además con sueldos muy bajos. ¿Este modelo de negocio es sostenible y las ciudades pueden soportar el crecimiento que se deriva de este modelo de negocio? Y a largo plazo, si no invertimos en infraestructuras, no vamos a poder hacer crecer las ciudades y no solucionaremos el problema, porque quizá la vivienda no es el problema, sino que es la consecuencia de un modelo de negocio, de un modelo de crecimiento que no es sostenible. Esto, bueno, voy a intentarlo hacerlo lo más rápido posible. Primero, Marian, que hablaba de esta esquizofrenia normativa, de las trabas administrativas. Es verdad que hay que hacer trabajo por parte de todas las administraciones. Lo que es verdad es que cuando quieres poner en marcha un proyecto inmobiliario de construir una vivienda, pues se hablan de márgenes que pueden llegar hasta los 10 años. Ahí afecta normativa local, autonómica, seguramente estatal y a nivel europeo, pues todas estas que he estado diciendo, la ley de restauración de la naturaleza, la directiva sobre la calidad del aire, la ley contra el suelo, la ley sobre el suelo, la directiva sobre el rendimiento energético de edificios. Es decir, es mucha regulación que se ha hecho, normativa medioambiental que puede estar afectando. Y desde la perspectiva europea, hemos dicho, pues oye, vamos a intentar intervenir en lo que podemos hacer en nuestro ámbito de competencias. La gobernanza única. Bueno, que al final la política de vivienda es verdad que es una competencia autonómica, regional y local. Es que no
Esto tendríamos que hacer una reforma constitucional, ¿no? Para pactos multinivel. Sí que es verdad que hay determinadas cuestiones. Yo sé que el Partido Popular en el Congreso pues, ha hecho una propuesta, una iniciativa sobre la ley de desahucios. Quiero decir, hay margen, desde luego. El Ministerio de Vivienda, pues ya actual, pues ya vemos qué tipo de políticas o qué margen está teniendo. Ha puesto en marcha un plan, también ha anunciado un plan de 180.000 viviendas. Solamente han construido 10.000, creo. Quiero decir que al final luego pues el margen que ellos están teniendo de actuación es poco, pero sí que para marcar unas líneas. Y luego la ley de vivienda del 2023, de hecho, la que está aplicando ahora en Barcelona, en Cataluña, con las zonas tensionadas, la limitación de precios, luego el resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no la están aplicando porque es voluntario. Pues claro, bueno, es lo que tenemos, sí. Y, perdón, y luego pues lo que decías de, pues al final yo creo que es que cuando se habla de que en España hay 4 millones de viviendas vacías, y hay muchas viviendas vacías, pero bueno, eso dicen. Pero claro, ¿dónde están las viviendas vacías? En los pueblos. Bueno, sí, puede haber, pero que están en pueblos o en lugares. No, pero en lugares en los que la gente, en los que la gente igual no quiere vivir. Pueblos, en zonas que se han ido abandonando. Pues que seguramente ni existirán. Pero, ¿qué decir? Eso, no, a eso me refiero. Yo me refiero a que están en zonas que la gente no quiere vivir. Y ahora, pues sí, nosotros hemos introducido también en el informe, porque es verdad que mucha gente lo dice, que oye, vives en Barcelona, pues igual te puedes ir a vivir a... Pero lo que tienes que tener buenas infraestructuras, conexiones ferroviarias, e invertir mucho también para que al final pues se haga atractivo, ¿no? El poder vivir en una zona que esté a 15 kilómetros de Barcelona, por ejemplo. Bueno, no, a mí me parecían las preguntas muy pertinentes. Lo que decía, dos puntualizaciones. Una, Borja, no hablemos solo de vivienda pública. Hablemos de vivienda pública y social. Porque, por ejemplo, en Francia, el grueso de la vivienda social no es pública, es de organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, si hablamos de vivienda pública, estamos de alguna forma restringiendo también la capacidad operativa. Entonces, yo en el informe diría que buscas el buscar del Word y donde pone público es público y social, porque efectivamente hay ese tejido que hace una función que no requiere la implicación pública directa, pero que está haciendo la misma función, ¿no? Entonces, nada, es una cosa puramente esto. Y luego, otra cosa más de carácter político, que viendo que muchos de los puntos, muchísimos de los puntos que tú has puesto en el informe, el Partido Popular, digamos, está detrás, bueno, pues ¿por qué no se puede llegar a un pacto entre partidos si hay tantos puntos de coincidencia en el diagnóstico y en las propuestas? No todos, habrá puntos de no coincidencia, pero yo aquí veo, y esto lo digo en positivo, veo muchísimos puntos de coincidencia. Entonces es una pena, no una pena, no, me parece casi un crimen que esos puntos de coincidencia no se pongan sobre el papel y no se llegue a acuerdos que nos permitan avanzar y avanzar en un sentido de futuro, de no pensar que haremos un paso, luego tiraremos para atrás, etcétera. Es decir, que potenciar al máximo, ya sé que no está en tus manos, pero es una reflexión así como decir, un pacto político en este país está siendo cada vez más difícil, un pacto social quizá no lo sea tanto, pero quizá a través de algunas de las reflexiones que tú estás poniendo aquí, no todas, sí se podría llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Y sería bueno que lo intentásemos. Muy brevemente, creo que un poco resumiendo también lo que había dicho antes, estamos de acuerdo en que hay que construir más, pero también hace falta pensar en la renovación y recuperar. Creo que esto es un tema importante y recuperar bien para el largo plazo. Segunda cuestión o segunda reflexión que creo que vale la pena, Europa yo creo que tiene un papel de catalizador, tiene un papel de... No sustituye las políticas de vivienda de cada Estado miembro, pero sí que puede acompañar, provocar, etcétera, ¿no? No sustituye, pero cataliza. Y un tema que lo he dicho antes, lo vuelvo a insistir, para mí no hay solución si no hay alianzas. Carmen hablaba de las alianzas políticas, yo hablo de las alianzas del sector privado, el sector público y el sector sin ánimo de lucro. Sin eso, para mí es muy difícil. Y respondiendo a la pregunta de Óscar,
Por eso no podemos resolver la vivienda si no nos imaginamos resolver las infraestructuras, la movilidad, la accesibilidad, las escuelas, la ciudad de los 5 millones. ¿Qué más da que resolvamos la vivienda en Barcelona si, qué sé yo, en Mataró, pues no sé, hay cualquier otro problema que está distorsionando la realidad? Eso es mucho más importante. Perdón. Ahora. Muchas gracias, Borja, por venir aquí y explicarnos el contenido del informe y esperaremos a ver cómo queda después de las enmiendas de la negociación. Lo tenéis previsto aprobar en el primer trimestre, ¿no?, del 2026, en febrero. Veremos entonces cómo queda y esperemos pues, que recojas alguna de las aportaciones que se han hecho aquí. Bueno, muchas gracias a los tres y a todos los asistentes.